Buenas tardes chicos, ¿cómo van? Corriendo un poquito debido a las maravillosas obras de Transmilenio que les da por cerrar estaciones sin avisarle a uno. Bueno, sin avisarle a uno. ¿Cómo van? Espero que estén muy bien. Bien, bien, por acá. ¿Quién está por acá? No, Nicole, estamos perfectos. Era que no lo había activado todavía. ¿Cómo van? Camila, Daisy, Jonathan, Sofía, Aide, Valentina, Carlos, Gaby, Juan Diego, Leslie, José Alejandro, Sara Sarita. Bienvenidos, ¿cómo están? Catalina, Kevin, Juliet, Adriana, Daisy, Kevin, Luz Day, Alejandra, Sofía, Kevin Díaz, Carol Gutiérrez, Mateo, Johan Cruz, Miguel, Jenny Castro, Carolina Rodríguez, un montón de gente. Tobías, Jordan, Sebastián Parrado, Aide Montaño, ¿cómo están? César Camilo, Jesús Alberto, Carol Delgado, Laura Cenejoa, Jorge Luis, Carlos Martínez y César Camilo. ¿Cómo van? Espero estén muy bien el día de hoy. Un día más con los procesos de matemáticas y física. Corriéndose un poquito, qué pena con ustedes, y es que la estación donde me retorno hacia este lado está cerrada. Tocó hacer una pequeña aventura ahí de Transmilenio y Transmilenio, pero ya llegamos. Espero estén muy bien el día de hoy con el tema que pedían a gritos. Espero que estén muy al tanto. Tengan en cuenta que la parte que maneja el tema de circuitos, que puede ser uno de los que más aparecen en el ítem de electromagnetismo, viene revuelto de una cantidad de cosas. Electricidad, magnetismo, cargas eléctricas, fuerza electrostática, una cantidad de cosas así. Nos vamos a centrar en la parte general de electricidad como definición y lo que son circuitos, como para desmenuzar un poquito esa temática que a veces no hay como mucho tiempo de trabajar y como entenderla, porque realmente es muy simple, pero si uno la entiende. ¿Listo? Hola Luisa, ¿cómo estás? Entonces vamos a... Sí, que un poquito de humor físico ahí, curioso. Listo chicos, entonces, circuitos. ¿Qué es circuito? Pues un circuito es un circuito, un sistema eléctrico que sirve para algo, pero partamos de la base. ¿Cuál es la base? Identificar qué es electricidad en principio. Una de las preguntas que quedaron de la clase anterior. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. De la clase anterior, miremoslo. Es esa. Listo. Un rayo de luz viaja en el medio, de un medio uno, un medio otro, y lo que me dicen es para que el ángulo entre el rayo uno y el rayo 2 formen el mismo ángulo respecto a la línea punteada. Es necesario que el ángulo este de acá, ¿cuánto valga? Entonces, ahí entre muchas hazañas y muchas definiciones, más que óptica o longitud de onda, es geometría. Entender que la única forma que incidente y todos guarden la misma relación, en el caso, para que estos dos tengan la misma variabilidad, el mismo ángulo respecto a este, es que el ángulo incidente sea medio, sea de 45 grados, en este caso específico. Los otros no puede incidir con 90 grados, porque si incidiera con 90 grados no habría imagen. No puede incidir a 0 grados, porque si no atravesaría la línea como tal. Y el único que quedaría es 75 y 45, y no hay un fundamento claro para decir 75 grados, porque aquí no nos están dando un valor numérico de proporción del valor. Entonces es más como era un poquito más deductivo. ¿Estamos? No, Dali, hasta ahora lo primero que decimos de esta clase, esto es de la clase anterior, de esta clase no hemos iniciado todavía, solo aclaramos que vamos a trabajar circuitos el día de hoy, el chiste flojo de asesino en serie y asesino en paralelo, y listo.
Lo primero que tienen que identificar es que los circuitos se fundamentan por un concepto básico que es electricidad. Pero ¿qué es una carga eléctrica como tal? Tengan en cuenta que hay electroestática, electromagnética, pero en sí lo que necesitamos ahorita es la cinemática, la que se mueve, la cinética. La carga eléctrica es como tal, no hay una definición así de electricidad muy clara, es más una asociación respecto a las propiedades de la materia que tiene dos tipos de composición, llamémoslo así, que son dos cargas. Cargas positivas y cargas negativas. La interacción de dichas cargas en la materia genera que las cargas o se repelan o se muevan unas a otras. En este mover de unas a otras es que está planificado el proceso de carga eléctrica. Eh, Protones, electrones. Recuerden que el electrón es el de carga negativa y el protón es el de carga positiva. En la interacción de esos dos es lo que se genera la carga eléctrica. Eso es importantísimo que entiendan, no tanto como para circuitos, sino para la interacción de las cargas como tal. Ese es el fundamento, que las cargas positivas, las cargas iguales, se repelen una a la otra y las cargas inversas, una positiva y otra negativa, se mueven una hacia la otra. En ese movimiento es que se genera lo que es la carga eléctrica, porque la carga eléctrica es una carga cinética, que depende del movimiento de dichas partículas. Mm, la carga depende como tal, digamos, ya lo que uno llama el cable positivo y el cable negativo depende de la configuración que tenga. Si tiene mayor cantidad de electrones que protones, el sistema bota una carga negativa. Y si es al revés, pues bota una carga positiva. Entonces de ahí viene esa interacción. Si ustedes ven en la bombilla, aquí lo único que sucede es que se mueve la corriente a través de eso. Se utiliza un tipo especial de conductor para que la corriente pase y genere una transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía. Aquí en esta situación es simple ley de conservación de la energía. La energía eléctrica, debido al conductor que tiene ciertas propiedades, hace que se convierta en luz, generando un residuo que es calor. Si se dan cuenta, todas las bombillas, hasta las ahorradoras, tienden a tener un nivel de aumento de temperatura. Eh, Cuando las cargas se atraen, muchas veces es tan intenso el nivel de corriente que se logran conectar sin necesidad de tener conductores. Es decir, aquí en este caso, este ejemplo, si se dan cuenta, los dos cables no están en contacto, pero la carga eléctrica es lo suficientemente fuerte para generar un campo de atracción entre ellas y generar un puente del proceso. Repelen, que no se atraen exactamente. Dos cargas son repelidas una a la otra si se separan. Sí, Juan Manuel. En sí la energía eléctrica sería una forma de energía potencial, porque de una u otra forma todo lo que son circuitos lo que hacen es transformar esa energía en otro tipo de situación, en otro tipo de proceso. Entonces la energía eléctrica podríamos hablar de un tipo de proceso de potencial. Sí, la bobina de Tesla o cualquier tipo de bobina, porque la bobina de Tesla es la base de muchos aparatos eléctricos, emite cargas. Entonces, así como, digamos, un motor de una licuadora. Un motor de una licuadora, la parte central o la parte fundamental es un motor de Tesla, una bobina de Tesla. Al conectarle corriente, genera una carga electromagnética que se genera un movimiento. Si yo lo hiciera al revés, hiciera mover la bobina de Tesla, generaría electricidad al sentido inverso. Una forma medianamente curiosa. Los motorcitos esos de los carros pequeños también es un poco más fácil identificar esa situación. Las cargas eléctricas se mueven a donde haya conducción. Digamos, en este caso, la carga eléctrica se mueve hacia donde haya conducción como tal. ¿Qué sustenta toda esta situación? ¿O cuál es de lo importante que necesitamos? Es la ley de Ohm.
Sí, merezco un 5. Taser en sí, una de tantas formas de taser funciona por eso, por inverso por movimiento en una bobina de Tesla, de alta magnitud y una configuración tal que haya condensadores que amplifican esa corriente. Mm, Lámpara de plasma, no, ya es otro tipo de transformaciones de la energía, pero no tienen nada que ver con la bobina de Tesla. ¿Estamos? La ley de Ohm, que fundamenta tres características básicas de un sistema eléctrico, de un circuito como tal. Aquí nos falta potencia, que tiene su equivalencia, pero en este caso es un poco secundaria. ¿Dónde radica lo difícil de acá? Que uno no logra entender claramente qué es voltaje, qué es intensidad de corriente y qué es la resistencia. Es un poco complejo de explicar. ¿Para qué esta partecita? Esta es la ley de Ohm, me dice que entre los tres hay una relación ecuacional, que el volumen es equivalente al producto de intensidad o la corriente por el valor de la resistencia. El voltaje pues está en voltios, la corriente está en amperios, entonces la unidad de medida es voltaje, del voltaje es voltios, de la corriente son amperios y de la resistencia son ohms, casualmente, el nivel de resistencia. Sí, no entiendo qué hablo. Entonces, vamos a intentar definirlos antes de darles como una imagencita que es como muy visual, a veces le hacen entender un poquito. Entonces, ¿qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente en sí es la cantidad de electrones o protones que pasa en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Entonces, a través de una sección, digamos en este caso, si vemos acá, atraviesa menos corriente acá que acá. ¿Por qué? Porque hay un menor paso de partículas. Entonces, hay una menor cantidad de descarga eléctrica en ese proceso. Pasa a través de ese conducto. Eso es la cantidad de corriente o la intensidad en amperaje. Entonces, ¿qué tanta corriente pasa por una zona en ese espacio del proceso? ¿Qué tanta corriente aumenta? Es por cantidad. Entonces, si a mí con un mismo voltaje, podría ser, me generara una descarga, estos dos tipos de corriente es mucho más peligrosa esta, por más de que el voltaje está en la misma relación, pero esta tiene un mayor nivel de amperaje, entonces va a atravesar una mayor cantidad de corriente en el mismo factor del proceso. Resistencia, bueno, la resistencia es como la más fácil de entender en los procesos y es en sí qué tan poco conductor es un espacio, es decir, qué tanto se resiste un conductor al paso de la corriente. Al hacer ese proceso hay una pérdida de este nivel de voltaje que se mueve en el circuito a través de la resistencia, permitiendo que se genere calor, algunas cosas así, por el proceso. Eh, los A un amperio, de un amperio hacia arriba ya el cuerpo no resiste ese nivel de intensidad. Puede estar en un voltaje muy bajo, pero un amperaje muy alto puede lastimarlo no bastante. ¿Estamos? En el proceso. También tiene que haber una relación entre uno y otro. Mm, Sí, en ese caso la potencia. Y el voltaje, pues es la diferencia del potencial eléctrico de una zona. Entonces, en nuestro país se manejan dos tipos de potencial o variación del voltaje en nuestro país, que son 220 y 110. Más o menos en eso oscila los dos potenciales. Entonces, ahí es la diferencia del campo eléctrico, la cantidad de corriente que genera una fuente para cierto proceso. Si yo le genero demasiado voltaje a un bombillo de 110, puedo hacerlo estallar. ¿Por qué? Porque le está llegando más potencial del que debería definir. Que es una bobina de Tesla, que es
No, vaina de Tesla, ¿cómo le explico? Es un, digamos, imagínense en un cuerpo, una varilla envuelta en mucho hilo cobre, un hilo especial, y es muy altamente sensible a las variaciones electromagnéticas. Entonces, si yo le genero corriente a ese campo, a esa bobina, genera un gran campo electromagnético. O si yo le genero un magnetismo a esa bobina, genera carga eléctrica como tal. ¿Listo? Listo. Acá tenemos una imagencita que nos puede hacer como entender un poquito eh, la ley de Ohm. Pues la resistencia es como la limitación al paso de la corriente. El amperaje o la intensidad es la cantidad de corriente. Y el voltaje, en pocas palabras, es la fuerza con la que se mueve dicha cantidad de corriente. Uno es cantidad y el otro es cantidad. Entonces uno es cantidad y el otro es fuerza con la que se mueve. Aquí tenemos una imagen que puede facilitarnos. El voltaje es como la cantidad total que se puede mover de una situación, es decir, la fuerza total que puede aplicar, pero a través de la resistencia varía la situación. A una mayor resistencia, porque aquí es un paso muy pequeño, entonces a menor paso de la corriente, mayor resistencia, la intensidad o la cantidad de corriente que se va a mover es también menor. Esa es la relación entre, pero si la resistencia es mínima, tiene un paso alto, la cantidad de corriente que va a pasar en un espacio es mayor. Mm, la resistencia usan los ohmios, sí. Todavía, lo que siente un aparato eléctrico es la suma de todas las cosas. No sé si les pasa bastante que por más de que tengan un celular y no se puede cargar con el mismo cargador. ¿Por qué? Porque todos pueden tener una salida de 9 voltios, pero si uno va y mira por allá atrásito, dice el amperaje, hay unos de 2.5 hasta 5.5 más o menos son los cargadores de celulares. Entonces, si no hay una correlación para el aparato de toda la situación, no va a haber un proceso. En sí, un aparato electrónico es esto, es una resistencia. La resistencia es lo que realiza o es el proceso que va a realizar en este punto un circuito eléctrico, un bombillo, un aparato eléctrico que va a generar un gasto eléctrico en esa situación. Mm, Aquí tenemos otro tipo de procesos. La altura o la cantidad de corriente inicialmente es el voltaje. El ancho del tubo es la resistencia, pero en este caso tienen que tener claro que a menor anchura del tubo es mayor la resistencia, no permite el paso. Y el caudal o la cantidad que va a salir es la corriente. Entonces aquí va a ser algo que van a encontrar muy continuamente en las preguntas. No habría circuito. No habría circuito, eso sería un flujo continuo de corriente. Sin resistencia sería un flujo continuo de corriente, no habría un proceso. En las ecuaciones deben tener esa relación, Nicole, exactamente, Nicole Alejandra. Unas son directamente proporcionales y las otras son inversamente proporcionales. Es decir, voltaje e intensidad y voltaje y resistencia son directamente proporcionales. Pero intensidad y resistencia son inversamente proporcionales y resistencia e intensidad, pues misma situación, inversamente proporcionales. Entonces, si uno aumenta, la otra disminuye y sucesivo. Una situación primaria que se mantiene mucho es realizar paralelos entre sistemas de movimiento de agua, tuberías, con circuitos. Es preguntas, pues no es que siempre salgan, pero sí se ha actualizado bastante. 0.15 amperios, ejemplo, en este caso tiene el proceso de 100 a 240 voltios y una potencia de 50, una frecuencia de 50 60 Hz, no sé qué puede medir la frecuencia en ese caso. Eso no tiene nada que ver con circuitos, Catalina, eso es de química.
En todo circuito un registro que regula la resistencia o es fija. Sí, no, eso hay una regulación, depende de la situación, depende para qué lo vaya a utilizar. Así mismo es el proceso. Variable, siempre es variable. Mm, mm, tanto como ser cero, llegar a ser cero es que ya no hay flujo de corriente en ese caso. Voltaje, sí, el voltaje cero es cuando digamos una batería se descargó totalmente y no sirve para nada. Puede tener la misma relación de amperaje y todo, pero si no hay cantidad de energía eléctrica, si no hay cantidad, ¿qué es esto? El voltaje, pues grave, no hay forma del proceso. Tan, tan, tan. Sí, potencia es igual a intensidad por voltaje, pero ese no estamos hablando. No, no hay problema. Listo, entonces ahí vamos. No mata. Circuitos, entonces uno tiene dos tipos de circuitos. Circuito en serie, que realmente ¿qué conforma un circuito? Un circuito lo forma una fuente, un cable donde se mueve, es decir, un nivel de conducción, que esto define, el nivel de conducción define mucho de la intensidad, y las resistencias. Des en cuenta que las resistencias son el trabajo que va a realizar esa carga eléctrica. Podríamos darle como un nombre un poquito más cotidiano. En este caso, en el circuito en serie, si ven, tan, 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 pasa de uno, pasa de otro. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que si yo desconecto el flujo de corriente en este punto, también pasa en este. Sí, lo que dice Merezco un 5 tiene razón. Entonces el flujo o la intensidad en el sistema es exactamente el mismo si se midiera en el proceso. En una resistencia en paralelo, ¿cuál es la ventaja? Que si yo elimino uno de los dos, puede seguir el otro funcionando. ¿Por qué? Porque aquí hay una división del conductor. Entonces es como dos líneas de conducción en el proceso para que se mantengan claramente estables. Eso es una relación en paralelo del proceso como tal. Sí, queda el otro prendido. En ambos el voltaje es el mismo, porque lo que define el voltaje es la fuente de corriente. David. Todos los circuitos dependen de la fuente. Si yo quito la fuente, deja de existir circuito, entonces en el proceso. Exacto, un ejemplo cotidiano de los dos es las luces de Navidad. Las luces de Navidad maneja dos tipos, circuito en serie y circuito en paralelo. En serie son más o menos de a 20 bombillos, que si se apaga uno se apaga una serie de 20 bombillos más o menos, pero los demás pedazos siguen funcionando. Entonces, los que se apagan si se funde un bombillo es porque están en serie, los que siguen funcionando es porque están en paralelo. ¿Por qué se revienta la resistencia en los circuitos? La resistencia depende del material de conducción. Entonces, digamos, pues sí, en las resistencias, se me olvidó el nombre que se utiliza en los elementos electrónicos para ciertas resistencias que solo permiten hasta cierto punto el nivel de intensidad de corriente antes de que se rompa. Se me olvidó el nombre. De un bombillo a otro, sí, claro, obviamente. ¿Por qué? Porque depende del consumo de uno a otro en este caso. El voltaje como tal va a variar de uno a otro en esta secuencia por el nivel de resistencia. Pero lo que no es que cambie en el circuito el voltaje, no. La fuente bota un nivel de voltaje y es a partir de él con el que a partir de la ley de Ohm tenemos que hacer un proceso. Y el otro es un circuito mixto. Entonces esto es el circuito que maneja una instalación, las luces de Navidad. Es este tipo de circuito como tal. Maneja unas en serie y otros en paralelo. Lo que sucede es que en el pedazo del paralelo
coloca muchos en serie. Esta es la parte teórica. Sí, María José, las casas son circuitos en general en paralelo. De hecho, todos son en paralelo. Es raro el circuito en serie. El único circuito en serie es normalmente los tacos o los switches que hay iniciando los procesos. No, no importa. Ahí la relación de unidades da la unidad definida. Es decir, para que me dé voltaje yo relaciono amperios y ohm y me da los valores. Entonces el inverso, voltaje sobre ohm, me da amperios y sucesivo. Entonces no es necesario hacer una relación equivalente porque ya se tiene. Gracias, Pedro Castro. Los fusibles son resistencias de determinado nivel de permisividad que permiten hasta cierta cantidad de intensidad de corriente. Se utilizan para salvaguardar los elementos electrónicos o eléctricos. Cosa de que si hay un mayor nivel de corriente, una mayor intensidad de corriente, ejemplo, no sé, le cayó un rayo a la conexión eléctrica y antes de que pase al aparato electrónico, si se tienen fusibles en el proceso, se van a romper, se queman. Los carros, los automóviles, una cantidad de elementos tienen fusibles. Siempre va de lo positivo a lo negativo, no de lo negativo a lo positivo. Intensidad y voltaje, Diana, lo habíamos definido ya en el proceso anterior. Entonces recuerden que intensidad es la cantidad de corriente que se va a mover después del, bueno, se va a mover por el circuito dependiendo de las fases que tenga. Y el voltaje es qué tanta fuerza hay inicialmente en un circuito. Podríamos definirlo así. Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para poder solucionar un circuito, lo que normalmente nos solicitan es la resistencia total. ¿En qué valor está la resistencia total del sistema para saber cuál es la variación de voltaje, cuál es la variación del proceso? Entonces, en este caso, cuando los circuitos van por el mismo cable, es decir, son en serie, las resistencias se suman algebraicamente o aritméticamente el valor numérico. Entonces hay una de 15, una de 25, otra de 20, pues la resistencia total es la suma de esos valores, es decir, 60 ohm. Esa es la resistencia total del circuito, en este caso. Cuando los valores están en paralelo es un poquito más dispendioso porque tengo que tomar es la resistencia total, es la inversa de la suma de los inversos aditivos, multiplicativos del valor, en ese espacio como tal. Ejemplo, aquí tenemos una resistencia de 10, una resistencia de 20, una resistencia de 15. La resistencia equivalente es la suma de los inversos multiplicativos. ¿Cuáles son los inversos multiplicativos? 1 sobre 10, 1 sobre 20 y 1 sobre 15. ¿Sí ven la suma? Pero no es la suma, es el inverso de esa suma. Por eso es que se coloca debajo o denominador 1 para que se haga el proceso inverso y se tenga el valor real de la equivalencia. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los mismos, prácticamente los mismos valores. Si este circuito fuera en serie, me daría una resistencia de 55, pero como es en paralelo, me da una resistencia muy pequeña. Entonces, eso nos deja una cosa clara. Cuando los circuitos son en paralelo, la resistencia total es mayor que los circuitos cuando los circuitos son en serie, tienen una resistencia mayor que los circuitos en paralelo. Por eso es que el que más se usa son en paralelo, precisamente porque genera una menor resistencia, por lo tanto, una menor gasto de corriente como tal en el proceso. De todas maneras, sí, cuando la corriente pasa por acá, genera un bajón de voltaje de la cantidad de corriente. Cuando pasa acá, entonces sí hay una diferencia de potencial. No, Esteban, no hay forma de aprenderla facilito. Tan, 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 tan.
Serie, ¿verdad? Lo que pasa es que funciona con un mismo interruptor, Leslie. No necesariamente tienen que estar en serie, pueden, de hecho creería que están en paralelo. Pero lo que sucede es que van con un único interruptor. Entonces hay un interruptor que hace que se prendan todos. Eso es distinto. El interruptor lo único que elimina es el movimiento de la corriente. Ya el circuito se configura de otra forma. ¿Listo? No oí la pregunta de Dylan. Ah, sí, eso es embobinado, inducción electromagnética, que de eso no estamos hablando ahorita. Sí, exactamente, se opera ley por oreja. Cualquier valor, hay cierto, Mayra, cualquier valor pueden tomar, depende del tipo de proceso que vaya a realizar. Nada, es una suma de fracciones, William. Los inversos se suman por suma fraccional inversa. No importa, igual se hace la operación como fracciones, Danilo. No importa porque dependería de la naturaleza de las resistencias. En este caso es para mostrarles que resistencias muy parecidas dan una variabilidad muy distinta. Pero yo puedo hacer que esta variable dé exactamente lo mismo si las resistencias fuesen muy pequeñas. Entonces en ese caso no hay ninguna correlación. Claro, sigue siendo un paralelo dentro de un paralelo. Precisamente lo que sucede en un paralelo es eso, que el cable o la línea de corriente se divide en un nodo. Esta división se llama nodo y hace que haya un doble camino de la corriente. Listo. Tobías, entonces, ¿qué es lo que se mantiene acá? Pues un circuito en paralelo y lo que hago es tomar el inverso multiplicativo, es decir, ponerlo bajo uno en una fracción, se suman, se obtiene el resultado y se le da la inversa también, la naturaleza de la inversa. Recuerden que la relación de inversos, si yo tengo un valor, el inverso multiplicativo es pasarlo como fracción, darle la vuelta. El inverso es como si tomara lo de abajo arriba y lo de arriba abajo y le diera un giro total en la situación, en el proceso como tal. ¿Listo? En los circuitos mixtos, como tal, yo debo simplificarlos, entonces muy posiblemente tenga que hacer muchas operaciones para llegar al resultado. Entonces, ejemplo acá, empiezo a simplificar. Trato de que al final me quede un circuito en serie por lo general. Entonces aquí tengo dos circuitos en paralelo, entonces los simplifico y obtengo la resistencia de esos dos. En ese cable, como si uniera aquí el cable y dejara una única resistencia. Y lo mismo acá, como si uniera el cable y dejara una única resistencia de los dos, que es lo que pasa acá. Y por último, al tener el serie, se pasa a valor de resistencia. En sí, esas son las características de los circuitos. No es mucho, sino que tiende a ser un poquito como ambiguo muchas cosas de la información. Reducción de circuitos, sí. Se operan los paralelos y lo que queda en serie, Karen. ¿En dónde encuentran un circuito mixto? Pues el que decíamos ahorita, ejemplo, Adriana. El de las lucecitas de Navidad es un circuito mixto. De hecho, creería que en su mayoría de sistemas son circuitos mixtos. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones uno tiene que valerse del circuito en serie para hacer el proceso. No entiendo la pregunta, Dylan. ¿Cómo eran esos resultados? Haciendo la operación, es decir, acá diciendo que si la resistencia es 120 y 50, pues sumo 1/120 más 1/50 y el resultado hago el inverso y obtengo el resultado que me da. Después de hacer el proceso me da ese dicho resultado. ¿Estamos?
Vamos mirando preguntas mientras van respondiendo esta preguntita que me la envió Diana Silva. Creo que está por ahí. Circuito en serie, igual corriente, voltajes diferentes. Al pasar por cada circuito, pilas. Circuito paralelo, diferente corriente, voltajes iguales al pasar por los circuitos. Eso es correcto. Circuito en serie, igual corriente al pasar por los voltajes y voltajes diferentes. Listo, porque la corriente va en línea. Hay varias aberturas, habría que analizar si las aberturas son fuentes de corriente o son interruptores, o si la apertura es del cable y está generando múltiples circuitos en paralelo. Ejemplo, que yo venga acá y acá divida el cable en un nodo y acá pues haya otro y de pronto aquí haya otro. De ese nivel de dificultad no se les va a presentar, pero si llega a aparecer una cosa, uno empieza de pequeño a grande, empieza reduciendo este en uno solo, reduciendo estos dos a uno solo, haciendo lo mismo acá, reduciendo este a uno solo, y al final van a tener un circuito en serie o una única resistencia. Si es que entendí bien la pregunta que me hicieron ahí. Siempre es simplificación. Yo puedo tener un circuito mixto, pero es solo circuitos paralelos. Suena tonto, pero sí es. Pero es que el paralelo se divide en otro paralelo y sucesivamente por el proceso. Entonces aquí ya respondieron un montón. Mafe, Luzday, Chaparro, Kevin, Pedro. Hijos, les agradecería que respondan una vez. Gracias. Kevin la cambió. La pera. César Camilo, David Fernando, Sara Sarita, Danilo Romero. Ángela Ropero, ¿no entiendes nada de la pregunta o de la temática, Ángela? Recuerden, chicos, que parece ser que hay varios chicos nuevos también, ponerse al día en las clases anteriores. Si tienen alguna duda, me escriben. Hola María Camila, ¿cómo estás? Julián Camilo, Andrea Hernández. Tengan en cuenta acá, un estudiante dispone de dos bombillos, dos roscas para, bueno, va a ser un circuito. Le desea construir un circuito en el cual la pila mantenga los dos bombillos encendidos por mayor tiempo posible. Entonces, recuerden lo que dijeron ahorita. A mayor intensidad de corriente, ¿qué pasa con los series? Es en sí descartar entre un serie y un paralelo, con cuál va a mantenerse mayor la cantidad de corriente en el sistema. Entonces lo primero es hallar la coherencia de los valores. En este caso es exactamente lo mismo que es un circuito directo donde los dos están haciendo un consumo directo. Entonces primero, este no es circuito porque solo se conectan los dos cables a uno solo, este no funcionaría. El D se descarta. Sí, Dalia Paz, pero ayer estabas. Esta semana los chicos. Entonces, ¿qué recomendaciones para las personas nuevas que vinieron ayer, antier y el día de hoy? ¿Qué tienen que hacer? Entonces, ponerse al día con los videos de física y matemáticas. Si tienen alguna duda, me escriben al correo. Eso representa, Karen, que puede tener un interruptor, puede ser una interrupción o puede ser una fuente. Si las dos líneas, es que yo no veo bien desde acá, si las dos lineecitas verticales tienen distinto tamaño, quiere decir que es una fuente de corriente. Si tienen el mismo tamaño, quiere decir que es un interruptor. Entonces es una forma de cortar la corriente, Karen. Listo, entonces, para los que no tienen mi correo todavía, matemáticas al 64, puntajenacional.com. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta que tengan me la hacen. Bueno, eso ya es
una cantidad de elementos específicos. También esa simbología puede ser definido como muchas cosas, condensadores, amplificadores, pero en el estudio de circuitos simples, lo que os van a preguntar, no hay nada metido de eso. Entonces, D no puede ser porque depende de un valor. C consumiría esa batería de un momento a otro porque están ambos haciendo el mismo consumo directo de la batería. No hay una relación de disminuir el valor. Entonces, entre cuando yo quiero elegir en voltaje un mantenimiento más óptimo del voltaje, elijo el que me genere menor resistencia. En ese caso, los que generan menor resistencia son los circuitos en serie. Entonces aquí el que me haría durar un poco más la batería sería el circuito en paralelo respecto a este, porque este genera comparado con este una diferencia en la resistencia muy alta. Y recuerden que a mayor resistencia un mayor gasto de voltaje. Entonces consumiría más rápidamente la batería. Entonces la respuesta en este caso es la B. Kirchhoff, sí, es una ley relacionada pero con cargas eléctricas, no tanto con circuitos. La C, porque en sí es la C y la A son lo mismo. Es un consumo directo a la fuente, es decir, ellos están aplicando la resistencia directa, cada uno de los bombillos, sobre el voltaje. De hecho, creería que aquí tiene que haber, por alguna compensación, un mayor gasto que en A. Entonces, en este caso, ambos hacen un consumo, una resistencia directamente a la fuente. No hay una minimización de la resistencia como pasa en un circuito en paralelo. Sí, a menor resistencia, menos consumo. Claro que necesita los dos encendidos. Mayor resistencia, menor consumo, al revés. Menor resistencia, menor consumo. Es posible que en C haya mayor consumo que A. Es posible. En las características que se tengan ahí de la batería. Es como cuando uno abre inicialmente una llave del agua. Al abrirla de una, bota mayor cantidad de agua que si pasa. Lo mismo pasa aquí. Este va a consumir un poco más de corriente que este. ¿Por qué? Porque es al que le llega la carga primaria. Entonces, y aquí ambos están como directamente como carga primaria, puede que hagan una pérdida mayor de corriente en el proceso. ¿Por qué, Pedro? Listo, pues acá tienen un cable, circuito, un único cable continuo para circuito en serie. Sí, recuerden que el voltaje es la cantidad de corriente disponible en el sistema. Si, entonces, volvámonos al de a este. Si el voltaje es la cantidad de corriente que yo tengo, ¿cierto? Y voy a hacer que la resistencia, perdón, sí tenían toda la razón. A mayor resistencia, menor gasto de corriente. ¿Por qué? Porque disminuye la intensidad, perdón, es un poquito distraído el día de hoy. En este caso, se genera ese proceso. Si la resistencia hace que el flujo de corriente sea menor, pues la intensidad puede que disminuya un poco, pero el proceso se va a tener menor desperdicio del proceso, va a haber un menor consumo. Entonces tienen razón. A mayor resistencia, en este caso de los valores, menor consumo del proceso. ¿Listo? Este fue uno de los que me mandó Mildred, que son de los documentos que están dando. Eh, proporcionales, Dylan, proporcionales, se come una S, por eso es que no he utilizado casi las preguntas de ese documento, así quedan las preguntas, porque tiene mayor resistencia, Luisa. Un circuito con una X, la X también simboliza resistencia. Una X puede definirse también como resistencia, son simbologías que se utilizan en los circuitos. Es
El interruptor, tengan en cuenta que el interruptor lo único que hace es interrumpir el paso de la corriente. El interruptor no tiene ninguna influencia por ley de Ohm. Entonces va el circuito de un lado a otro, entonces tiene que haber conexión en todo. Resistencia, no necesariamente tiene que ser un bombillo, puede ser algún aparato que consume corriente en ese caso. Natalia, mayor resistencia, menor gasto de, menor paso de corriente. Ambos bombillos se encenderán, únicamente el bombillo uno se encenderá, únicamente el bombillo, ninguno de los dos bombillos se encenderá. Batería, bueno, interruptor. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Es simplificar eso, si de pronto no lo ven, a una relación del proceso. ¿Qué van a tener? En dos en serie, pero de una relación en paralelo. Yo puedo hacer una suma de esto y después hacer una relación en paralelo para simplificar el circuito mixto, pero quiere decir que no tiene ninguna alteración. Por ende, si yo hago el sistema de, sin importar la resistencia, ¿qué va a afectar esta resistencia? De pronto las características de la corriente como tal. Los bombillos están en serie, pero tienen otra resistencia aquí en paralelo del proceso. Ahí no habría ningún inconveniente, ambos van a encender. Es un circuito mixto, Leslie. Puede ser paralelo mixto, podría ser un término en serie mixto. Tiene dos en serie y uno paralelo. ¿Qué es lo que sucede, Anthony? Que yo puedo, para darle una visión más clara, unificar los valores. ¿Cómo los simplifico? Pues uniendo. Entonces, yo podría simplificar este circuito, pero no es necesario, entonces, en este caso. De pronto, para tener una idea clara, ¿qué puedo hacer? Entonces, si yo quisiera de pronto simplificar un circuito parecido, tengo dos resistencias, tengo otra resistencia y aquí tengo otra. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? ¿Qué es simplificar? Unificar estas dos por proceso aritmético, es decir, las sumo los valores que tengan y ya obtengo un solo resistencia. Y después opero estas dos como circuito en paralelo y obtengo la resistencia total final. Lo importante es llegar a una resistencia total, es como simplificar a una única resistencia. Por eso se opera numéricamente. Ejemplo, esta vale 2, esta vale 2, esta vale 4. Entonces yo primero sumo los de serie y me da 4 y este me queda 4. Y después me quedan en paralelo. Entonces yo digo un cuarto más un cuarto y la resistencia es inversa de esa suma. Nos da 2 cuartos. Hago el inverso y me da 2. Quiere decir que la resistencia total del sistema es 2 del proceso como tiene. Entonces es por el potencial del valor que se tiene. Eso simplificarlo, como por dar un ejemplo en la situación. Es aparentemente muy compleja esa, pero no, esa es simplecita en el proceso. En el serie uno depende del otro. Ah, ahora sí veo, tienen razón, se está... Mónica, se está deteniendo el video. Listo, Anthony, no hay problema. Así, filos. La corriente sale del polo negativo. Si saliera del positivo sería protoncidad, no electricidad. Tiene que ver con la relación del nombre. Listo, todavía ya. Un cuarto. Luisa, el cuarto es un valor numérico que yo le di. Yo le di valor de 2 cuartos. No fue un cuarto, sino fue 2 cuartos en el proceso. 4 4 2 y 2 a las opciones. A la parte aritmética, entonces.
¿Qué teníamos acá, hijos? Por favor, atentos porque repetir las cosas a veces es un poco complicado. Tengo valores en serie, entonces los sumo en única resistencia. Y me quedan dos resistencias de 4 en paralelo. Al ser paralelo, sumo en fracción, me da 2 cuartos, pero la resistencia es la inversa de esta, es decir, 4 medios, que es igual a 2. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es que ambos se encenderán. Entonces esa es como aparentemente muy estructurada, pero no estaba tan... Esta sí está un poquito más compleja, de Valentina Mejía. No sé si la logren ver bien. La fuente de voltaje es de 5. Mira, es que es correcto afirmar acá. En el anterior es la A, que encienden sin ningún problema. Todas las resistencias en este caso tienen igual valor. De pronto si quieren darle valores numéricos para que lo tengan. La A, listo. La B, las corrientes I2 e I3 son menores que I1. Sí. Recuerden que si se divide el cable, algo pasa con la intensidad de la corriente. Una forma de entender de pronto esas divisiones de corriente son el cableado que se hace de la televisión por cable. En la televisión por cable, cada vez que yo divido la línea, pierde intensidad la señal. En sí es un circuito, viene cierto nivel de voltaje con cierto nivel de resistencia en el proceso. Cielo, cielo, dice. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que es general respecto a las intensidades. Le preguntan dónde es mayor, si la intensidad aquí o acá es mayor, igual la intensidad acá o la intensidad acá. Ahí hay un sol, decir, está un poquito compleja, pero hay un ítem ahí entre todo que les da y es lo que les estoy diciendo. Tengan en cuenta las líneas de cables de televisión. Entre más se divida, menor intensidad de señal llega. Exacto, Esteban, eso es lo que estamos diciendo. Ahí la única forma de poder darle sin necesidad, sin la generalización que les estoy hablando, es darle valores a cada resistencia. Si quiere digan que cada resistencia vale uno y simplifiquen el sistema, vayan simplificando y miren a ver qué resultado les da. Por ley de Ohm. Recuerden la ley de Ohm. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Recuerden esto. Es importante que lo puedan procesar. Si lo van a hacer numéricamente hablando, aunque no es necesario. Dependiendo la situación del circuito, Mafe, tengan en cuenta que tienen que variar el proceso. En ese caso, si digamos ahí R1 es un circuito en serie respecto a los demás. Si R1 se daña, como dijeron por ahí, entonces, ¿cuál se puede dañar y se mantendría el flujo de corriente? R2 se puede dañar porque el flujo, aquí hay una división y pues eso es lo que permite la división, entonces la corriente seguiría fluyendo por acá. Pero ¿qué pasa? Si se daña R3, no funciona R4 ni funciona R5, quedarían anulados porque van en un circuito en serie en ese pedazo. Pero si se daña R1, no funciona ninguno. No, siempre en este caso no es que salga el positivo, es que el orden que le están dando acá es en ese ítem. Entonces no, pero la corriente tiene el flujo de menor a menor. Lo que están viendo es el flujo de corriente en este caso, el flujo del proceso. Es un distractores.
Puede ser un distractor, lo hicieron de aposta, o puede ser un error que cometió la persona que lo construyó, que creería que más es que lo hicieron de aposta, para que uno empiece a dudar de eso. Esto no lo tomen en cuenta, es una relación ahí. Les dicen que es 12 voltios, no se confundan ni se enreden con esto, solo miren el sistema del valor. ¿Listo? Ay, qué lástima, sí, ella estaba como muy interesada en esa parte. Le dicen por favor que es, vea el video y con todo gusto si tiene alguna pregunta me avise. Lo que les estoy diciendo, Mateo, no se fijen en esa parte porque puede ser un distractor. Se fijan acá que no tiene nada que ver con esto y terminan cometiendo un error en el proceso. ¿Listo? De respuesta en este caso, pues la B. ¿Por qué? Porque aquí uno se divide en dos líneas de intensidad, que es acá este pequeño nodo de corriente. Respuesta, la B, en ese proceso como tal. ¿Listo? A mayor resistencia, más consumo, porque mayor gasto en una situación, digamos, de un solo individuo. Si es una resistencia mayor, genera mayor calor, entonces una pérdida más grande del proceso, de la cantidad de energía. Pues, tómense 5 minuticos de descanso, si quieren o si no seguimos de largo. Me parecería mejor seguir de largo, pero ya están cacareando por el descanso ustedes. Listo, miremos otro. Hora y media, Mavida. Vamos hasta las 7 y después hay otra clase. Creo que hoy es sociales. Listo, sigamos. Siguiente pregunta que la envió Natalie Guzmán. Uy, me enviaron una... Ahorita les muestro la pregunta. No sé con qué tomaron la fotografía. No sé si con una fotografía de alta definición. Y solo una imagen. Todo el archivo pesa 8000K. Bueno, 8000 de la medida que sea. 8000 megas creo. Como sea. Y solo la imagencita pesaba como 13.000 o 14.000, entonces casi que no puedo subir esa imagen. Sí, la ve. Listo, listo. ¿Qué respuestas hay de serán tus preguntas? No sé, hay algunas, no, no recuerdo, pero saqué todas las que habían de circuitos, así que habían unas de imagen terrible. Esta estaba un poquito difícil, espero la vean. No, la resistencia del aire no es infinita, es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo que se mueva, Cáfilos. Y no tendría coherencia una cosa con la otra. No sé dónde salió la pregunta, deja muchísimo que desear la pregunta, es como muy simple a la vez muy compleja en muchos aspectos. Tengan en cuenta una cosita, esto que tienen acá no es fuente, entonces ahí primero está mal utilizado el símbolo. El símbolo de interruptor en un circuito teórico es algo como esto. Pues ahí hay el primer lío. Entonces, esto lo que me está diciendo aquí es que es una fuente. Esto es una fuente. ¿Por qué? Porque va de más y menos. Y acá me está diciendo que es un interruptor. Entonces ahí hay una relación un poquito. Segundo, no hay una relación. Ahí, no sé, no han dicho, díganme qué respuesta les dio. Sí, podría fácilmente suceder eso, Nicola Wolfman, falta información. Kevin Díaz lo está diciendo, depende de qué parte de la casa escojamos. Depende de la situación, entonces, si están en serie sería hablar de baño, alcoba y alcoba. Si están en paralelo sería hablar de sala, comedor y cocina. No hay una relación entre los valores, aquí tendría que haber un único circuito en el proceso, con una serie de interruptores.
Entonces ahí es donde está el lío, no hay interacción entre los cuartos, entonces no puedo dar una generalidad del proceso. Exacto, si ven, ya le estoy diciendo, tiene varias fuentes, entonces eso, en una casa solo hay una única fuente, entonces el símbolo está mal usado. La coloqué porque me la envió Natalie y era necesario de pronto tomarla para hacer esa aclaración. Entonces, si esa pregunta la tienen, realmente no tiene respuesta. Una, falta de información, como dice Wolfgang. Otra, como dice Kevin, pueden ser todas las anteriores. De hecho, pueden ser todas verdaderas y todas falsas dependiendo del punto de vista que yo lo tome. Si no tiene contexto, entonces... Pero es bueno que ustedes vean también eso, aprendan a analizar preguntas que no tienen respuesta, porque en ese mundo de simulacros, en ese negocio que es hacer simulacros para las entidades que cobran por el pre-ICFES y preuniversitario, con la intensidad de no pagar bien la construcción de una pregunta, porque eso cuesta y cuesta bastante construir una pregunta por competencias, sacan la primera barra basada que se les atraviesa. Esta pregunta no tiene. Entonces, Natalie, no te preocupes si no la entendías porque me escribías que no la entendías. Obvio que no se va a entender porque esa vaina realmente no tiene una respuesta. ¿Estamos? Vamos a ver. Listo, ahora sí miremos. Esta fue la belleza de pregunta que me envió Sara. Yo no sé con qué tomó la fotografía, con una cámara profesional de alta definición y esa imagen pesaba un montón. Entonces me tocó hacerle un procesamiento ahí. Desde ninguno, María José, se puede tomar ese punto de vista. Las preguntas no pueden depender del punto de vista que yo le dé, o si no estaríamos diciendo que no tendría ningún sentido el examen. No, no habría respuesta, María José. Para mí no tendría ninguna respuesta. Lo que decía alguno de tus compañeros ahí para arriba. Pueden ser todas o puede ser ninguna, dependiendo de la situación. Esta preguntita que tienen ahí, de hecho es de Elitfest de hace como 10 años más. Se le como en el 2013 esa pregunta, si mal no me acuerdo. Y es bastante interesante. Es un circuito, lo que pasa es que se utiliza el metal. Entonces, ¿cómo se crea una resistencia? Una resistencia se crea con difícil conductibilidad. Potencial, sí, el potencial es el voltaje. Recuerden lo que hablábamos, que el voltaje es definido como diferencia de potencial. Electrólisis, sí. Conductor de energía, exactamente, por eso le agregan sal. Porque la sal es un elemento que aumenta el nivel de densidad del agua, haciendo que su nivel de conductibilidad sea aún mayor. El agua es un conductor por excelencia, pero digamos en ese circuito genera resistencia. No es la suficiente nivel de conductibilidad, debido primero puede ser al nivel de intensidad de la corriente, que ese dato si no nos lo dan. Ah, sí, sí nos lo dan. Ah, no, nos dan solo voltios y ohmios, no nos dan amperios. La sal ioniza y conduce la energía. Aquí me están dando, Laura, muchísimas gracias. Esa es la explicación química y eso sí me cuesta. Sí, como un electrolito. El voltaje. Diferencia de potencial es el voltaje del circuito. Lo define la fuente. La fuente define el voltaje. Corrientes de 2 amperios, ¿dónde lo dice César? ¿Dónde dice el...? No necesariamente, porque tengan en cuenta que de todas maneras el sistema, por buena conductibilidad que dé,
va a generar cierto nivel de resistencia, alguna pérdida ahí en el procesito, entonces el amperaje puede alterarse un poco acá. La relación sí puede ser dos ohmios y carajo. Entonces, ¿qué es lo que altera? Exactamente, lo que hace es que, no, la diferencia de potencial no puede ser, ¿por qué? Porque el potencial lo está dando la batería y es constante, es 20 voltios. Y lo que hace la sal es toda la explicación que dieron, lo que dijo Laura, creo que fue, que ioniza el proceso, el fenómeno químico ahí, y lo que hace es que la resistencia fuera menor que el sistema inicial. Respuesta a la D. Ah, ya, César, listo, ya, ya, es que no veía de dónde salía el 2 ohm, así tienes razón. ¿Cómo diferencian? Por la relación de la batería. Ujú. Sí, Laura Medina. ¿Por qué la D? Porque realmente lo que hace es, miren, después de agregar cierta cantidad de sal al agua, lo que estamos hablando es de no de todo el sistema general, sino que se altera en el sistema al agregar sal. Lo que se altera es que disminuye el nivel de resistencia del agua al paso de la corriente, permitiendo que fluya más rápidamente la corriente y se genere el paso de corriente como tal. Entonces lo que hace la sal en el sistema es la sal que la resistencia fuera menor que la inicial. Eso es lo que produce la sal. Tienen que tener en cuenta que es la sal, hablando de la sal en el sistema. No toda la generalización del sistema que se pueden confundir bastante. Sí, William, a menor resistencia, mayor conductibilidad. Recuerden, entonces lo que estamos mirando es que la sal hace que la corriente fluya más fácil, es decir, que la resistencia sea menor. No es que conduzca la electricidad, Karen, hace que el agua se ionice, como dijo Laura, y permita un mayor flujo de corriente. ¿Listo? Haciendo que a mayor flujo de corriente, menor resistencia. Lo que veían de las mangueras, ¿no? Este lo envió Edwin Rodríguez y me parece que no lo trabajemos porque yo no veo nada. Miremos este. Si ven lo que significa el simbolito de interruptor, fuente, interruptor, dos cositas distintas. Para estudiar un circuito formado por tubos, hallan el paralelo entre una relación de un sistema de agua, un sistema con tubos, a ver qué relación se encuentra. La presión es menor, que ahí quedó como tapada la esta. ¿En qué punto la presión es menor? Como quien dice lo único que tienen que identificar es en qué circuito la resistencia total es la mayor. ¿En dónde la resistencia total es mayor? Aparentemente es muy simple, pero si analizan lo que les dijimos ahorita de sistemas en serie y sistemas en paralelo y hacen mentalmente la simplificación del sistema, van a obtener rápidamente la respuesta, porque ya se acabó la clase. Menor, el punto es, la presión es menor, es decir, al pasar de un lado a otro la presión es menor. Recuerden que la presión es el nivel de voltaje que van a tomar en este caso. El voltaje no, intensidad, perdón. ¿Qué tanta variación de la cantidad de la presión del agua hay de un lado a otro?
dependiendo de la situación. ¿En cuál es menor el nivel de presión? Si las resistencias están en serie, si las resistencias están en paralelo. Menor, menor, es menor. Aquí en la pregunta es que sea menor. ¿Listo? No, todos los circuitos no son en serie. De hecho, solo hay uno que es totalmente en serie, el B. Este es en paralelo porque miren, paralelo como sé, si la línea por donde se mueve la energía, o en este caso el agua, se divide en varias. Aquí hay uno que va en serie, estos dos están en serie respecto a este paralelo. Y este paralelo queda en serie al simplificarlo. Entonces, listo María, mira, lo que tienes que mirar es cuál de los dos genera mayor resistencia, cuál de los cuatro genera mayor resistencia. Y ahí, a partir de lo que venimos diciendo en toda la clase y lo que dijimos en un comienzo, decíamos que entre paralelos y series, uno de los dos sistemas deja mayor resistencia. No, Anthony Trejo, por eso es un paralelo que se hace de la relación de los circuitos, es estableciendo desde el análisis de la electricidad a un sistema cómo se mantendría. Miren, no se pongan a inventar. Bueno, no inventar, sino a meter más información de la que deben. Creo que ya eso les he reiterado muchas veces. Cíñanse al contexto que les están dando inicialmente. Esta es la información, según esta información respondan. Porque si se ponen a meter más información, lo que hacen es enredar bastante la pregunta. ¿Qué los caracteriza a los circuitos en paralelo que van sobre la misma línea? La resistencia va en la misma línea. Esto es un circuito totalmente en serie, esto es un circuito totalmente en paralelo. Es decir, la respuesta está entre A y B, porque son los dos extremos de los circuitos. Los paralelos y los en serie. Lo que está diciendo María José es A o B. Entonces decíamos que los circuitos en serie generan mayor resistencia que los circuitos en paralelo. Y lo que estamos buscando acá es que el circuito en general genera mayor resistencia. Respuesta a la B. B, B. ¿Listo? Pues era la respuesta, era la B. B, pero por ahí de Carlos Vaca, Paul Ramos. Sí, menor. Menor la intensidad del paso de la corriente. Lo que quiere decir es que la resistencia es mayor. Recuerden que la resistencia restringe el paso de la corriente. Eso es lo que hace la resistencia. Vean la imagencita. Miren, grábense esta imagen en la cabeza. Esta imagen se la tienen que grabar. La resistencia inhibe el paso de la corriente, la intensidad de flujo. Lo mismo esta, porque miren, no se preocupen, es un concepto que le cuesta a uno mucho y lo confunde a uno bastante en los procesos. ¿Estamos? Entonces chicos, les dejo este tareita, este 11 de la resistencia. Para la siguiente semana envíenme preguntas que vamos a hacer las clases de repaso y vamos mirando los procesos. La clase se acaba a las 7, mis amigos. Entonces, fue un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes. Espero les sirva de circuitos. Ojalá tengan muchísimas dudas. Repasen, ahí les dejo varias preguntitas. Esta está horrible. Entonces, para que las puedan trabajar. Si tienen alguna duda, pregunta, lo que sea, me escriben al correo y yo con todo gusto les respondo. Para los chicos que llegaron nuevos el día de hoy, por favor ponerse al día con los videos, dudas o preguntas a mi correo. Entonces, por el momento, que tengan una muy buena noche, que descansen y fue un placer haber trabajado el día de hoy. Un saludo a los chicos, un abrazo a las niñas, que les vaya muy muy bien. Chao.